Heineken Nicolás Romero presenta Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ágora Municipal en esta nueva emisión con un amigo, un vecino, Eric Solórzano. Eric, bienvenido. Eric es fotógrafo, además de un buen conversador. Eric, cuéntanos de ti, ¿cómo es que te decidiste por la fotografía? Ok, bueno, antes de eso, muchas gracias por la invitación, gracias a tu staff técnico, muchísimas gracias, y a los que nos están viendo, gracias por permitirme compartir un espacio de mi vida. Ok, la fotografía, wow, escribir con luz. Escribir con luz, bonita frase, ¿no? Sí. Podría ser escritor también. Sí, de hecho, así me autodenomino recientemente, escritor de luz. Ajá. Que para escribir hay que leer, Sí. ¿no? Yo creo que de alguna manera la lectura como fotógrafo es distinta a como escritor, pienso. Sí, y sobre todo, junto con eso, Ale, es sentir. Ajá. Es sentir la luz, sentir el momento, sentir la vida. Y a Ujú. través de eso es como yo he estado viviendo, tal vez más recientemente, no te puedo decir que siempre. Ajá. Porque cuando inicié, pues era más que todo por el gusto, por esa inquietud de cómo se hace una imagen, cómo se forma. Dos eran mis temas, Ujú. cómo se graba el sonido en un acetato y cómo se graba o cómo se hace una foto. Cuando eres niño. Cuando era un poco por ahí de la secundaria. Ok. Y yo estudié SSH y en SSH... ¿En cuál fuiste? A Naucalpan. Anda, ¿cuál? Me quedé un año más porque me gustaba tanto que dije, me quedo un año más. Suele ocurrir. Suele Sí. ocurrir. Y había un taller de cinematografía y fue mi primer contacto de cómo se hace una imagen. Ajá. A través de este concepto de la imagen latente que hoy tengo tan presente en mí. El cómo se hace la imagen. Ahí fui cuando aprendí de los saludos de plata y de cómo se sensibiliza la película y todo esto. Mi primer taller fue de cine, no fue de fotografía. Y ahí hicimos un documental que no sé dónde habrá quedado, es un mini documental. Pero después de ahí tomé un taller de fotografía en una escuela AFA, Asociación Fotográfica de Hispanoamérica. Estaba en Niños Héroes. Ese edificio se cayó con el temblor, y allá por Televisa Chapultepec. Ahí fue mi primer taller de fotografía, básicamente, como vi cómo la imagen, metías el papel y en un proceso fotoquímico la imagen aparecía, wow. Sí, que esa era la fotografía tradicional, el revelado, que era todo un arte. Sí. Ahora que ya está lo digital, uno se pregunta, ¿eso no es anacrónico? Es decir, ¿no es algo que ya quedó en el pasado? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que permanece Ajá. y ¿Tú todavía revelas? ya no, tiene mucho que ya no lo hago. Me encanta cuando entro a un laboratorio, a un cuarto oscuro, me encanta ver esa sensación, esa primera vez de cuando... De que la imagen, en un papel blanco, cuando es blanco y negro, porque en el color no lo puedes hacer, pero en un blanco y negro con la luz de seguridad roja, la imagen se va revelando ante ti. Ujú. Eso es genial, porque este concepto de imagen latente, y no ha pasado de moda, creo que permanece, y yo te voy a decir por qué, porque esta imagen latente, que es la imagen que se impregna en una película o en el papel antes de que entre el proceso fotoquímico, Ujú. es lo que para mí, yo siempre hago una analogía con la vida y la foto, es esto que traigo yo dentro y necesito de un proceso, de una experiencia, de un libro, de una charla, para que se revele ante mí algo de mí, esa imagen latente, y se revela a través de un proceso. Y por eso para mí sigue siendo... Que es un proceso fotoquímico. Sí, así es. ¿Qué es lo que define ese proceso fotoquímico? Pues los químicos. ¿Es como una transformación de algo? Ok, sí, es una revelación, porque ya está aquí adentro, ¿me ¿Por entiendes? se llama revelado, no? Sí, te está revelando algo, o sea, de pronto, una pareja que se entiende perfectamente bien y que son, hace rato que decías de los novios o la pareja, y sucede algo en la vida, ¡pum! Ajá. Y te hace ver que él no es como parecía, o pasa en los matrimonios, ¿no? Cuando nos casamos, y de pronto es que así no era. No, sí era así, pero ¿qué necesitabas? Necesitabas
algo que te revelara algo más de él que no se había, o de ella que no se había revelado. Es que el arte es representación. Ujú. O sea, una cosa es la realidad Sí. y otra la representación que nos hacemos de la realidad. Ujú. Son cosas distintas, ¿no? ¿O cómo lo vives tú? ¿Como algo No, yo lo vivo, que tiene identidad? no, yo lo veo como algo más integrado, ¿no? Es parte de mi vida, o sea, hoy para mí el arte, o lo que puedo yo expresar, no sé si sea arte, pero lo que yo pueda expresar a través, puede ser de una palabra, de una imagen o de una emoción, pues bueno, sale eminentemente a través de mí, a través de las fotos, pero también he escrito cosas de algún sentimiento, de algún sentir que me está provocando esta realidad que hoy yo estoy construyendo, ¿no? Y que estoy armando y que le estoy dando un sentido a través de palabras, a través de imágenes, a través de lágrimas, a través de abrazos, a través de un vivir en plenitud, porque no, el hecho de que llore o de que tenga depresión o de que haya habido circunstancias complicadas en mi vida no quiere decir que sea solo eso, o sea, es parte de toda esta plenitud, no quiere que, para mí no es dramático, sí, es duro, claro, pero dentro de todo eso es la plenitud, por eso hago la analogía siempre, la vida está compuesta, como la foto, de claros oscuros, de toda una serie de matices que le van dando sentido a la imagen, a la foto, o sea, si no hubieran estos cobrarían un sentido diferente, ¿no? Palabras, libros, experiencias que leí hace mucho tiempo hoy cobran un sentido diferente. Sí, eso es lo que yo pienso, que al representar la realidad le conferimos un sentido que antes no tenía. Sí, justo, claro. ¿No? Sí, La porque realidad por sí misma es como monda, o sea, está desnuda, no tiene sentido. ambigua, es gris, tal vez, puede ser 18% del gris, ¿no? En donde este gris es neutro, y en esa neutralidad es maravillosa también, porque no le pones ninguna carga emocional, no es bonito, no es feo, no es dramático, no es excelso, es. ¿Y cómo fue que te convertiste en fotógrafo? ¿Empezaste un poco en el CCH con ese documental y demás? Bueno, ya lo traía de niño, tomaba fotos con la cámara de mi mamá, por ahí tengo una foto todavía que tomé en el lago de Guadalupe en 1900, ha de haber sido 69, por ahí. Y ya, entonces jugaba con la cámara en el CCH a través de este curso de cine y después con el taller que te digo de AFA, me fui compenetrando más con la imagen, haciendo más foto y descubriendo poco a poco que era un talento, un gusto. En esa época yo soñaba con viajar, con hacer viajes y tomar fotos y conocer gente, conocer lugares. Esta libertad de querer ir y conocer, ¿no? Salir, digamos, de tu lugar de origen a conquistar el mundo de alguna manera. A lo mejor no solamente de mí, a lo mejor salir de mí mismo, Ale. Ajá. A lo mejor en este ostracismo en el que yo vivía, o en este mundo tan pequeño que aparentemente era como, ¿qué hay más allá? ¿Eras introvertido? De niño no, en CCH sí. En CCH fue como una forma de meterme a mi mundo, siendo yo, y era como, ¿qué hay más allá de mí? ¿Qué hay más allá de las fronteras? O sea, ¿qué hay más allá? Yo era una persona sumamente callada, ¿no? En esa época, de niño no, y ¿Desde cuándo empezaste a decir, ya soy fotógrafo? ¿Tus primeras obras? Pues como fotógrafo, yo creo que en la época del Conalé, poquito después, no, después de Los Pinos, yo creo que después. O sea, hablamos de hace cuánto tiempo, en los 90s tal vez. Sí, cuando ya empecé a hacer más obra mía, ¿me entiendes? Hacía mucho vida cotidiana, iba a lugares, cuando me tocaba viajar, me contactaba con lo que yo veía y era como captar este mundo que para mí era maravilloso, ¿no? Y que sigue siendo maravilloso. O sea, ir a un lugar y descubrir qué hay de nuevo, o sea, es esta fascinación por ver, ¿no? O sea, ver lo que hay a mi alrededor y contemplarlo y digo, wow, qué maravilla, esto está aquí. Dices el Conalep Presidencia porque trabajaste allí. Sí, mi primer trabajo fue con Conalep, fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Era como... ¿Qué hacías en Conalep? Bueno, un poquito antes de eso, cuando salí de la carrera, yo estaba en pronósticos deportivos revisando medios, era asistente de medios, entonces revisábamos las publicaciones y yo todos los días durante 3 años estuve revisando el aviso oportuno hasta que encontré un letrerito que decía: se solicita productor de diaporamas, que ahora es, digamos, alguien que hace PowerPoint. Nosotros lo hacíamos en revelado, revelábamos las fotos, las armábamos
en diapositivas, las cortábamos manualmente con tijeras o con cúter y las armamos en esas monturas de plástico con cristal y hacíamos nuestras presentaciones. Después se reproducían para enviarse a todos los CONALEPs. Alguien de la actualidad podrá decir, ¿para qué tanta rollo de cortar, pegar y demás? Sí, hoy lo haces todo en la computadora. Pero bueno, luego entraste al CONALEP y a la presidencia de la Y República. de ahí cuando yo quería viajar y conocer el mundo, una amiga de ahí me dijo, oye, están solicitando un nuevo fotógrafo en Los Pinos. Y me manda el 1 de mayo a un compañero mío y yo fuimos a hacer una prueba y nos dieron nuestros rollos, nos citaron ahí en Catedral, nos dijeron, lo único que tienen que hacer, Salinas va a llegar por acá, va a hacer este recorrido, lo único que tienen que hacer es tomarle fotos. Ok, yo nunca había tomado fotos de prensa, nada, nunca. Entonces de pronto dije, ok, ya me dieron una tarea, lo que tengo que hacer es eso, pero pues platicado es fácil. En el momento pues llega él con toda su comitiva, pero Eso aparte era de fotógrafos ¿Y pero en el CONALEP qué hacías? en CONALEP hacía audiovisuales educativos. Ok. ¿Qué tiene que ver con la foto? Con la foto, sí, con viajar, con conocer el mundo y armar. Lo que hacíamos, por ejemplo, en CONALEP, nos daban un tema, el cultivo de la piña. Y entonces nos daban un guión, había que ilustrar ese guión de cómo se cultivaba la piña, había que ir al lugar para tomar las fotos del cultivo, de cómo se cultivaba y contratar a un locutor para que narrara todo lo que había ahí en el programa. Se ilustraba con imágenes, gráficos y entonces ya se armaba un programita respecto al cultivo de la piña. Y de ahí se reproducía para todas las carreras que manejaban el cultivo de la piña. Entiendo. Finalmente era hacer lo que te gustaba. Sí. Pero Eric, vamos a un corte Sí. y regresamos a esta plática. Amigos, no se vayan. Estamos con Eric Solórzano, fotógrafo de Nicolás Romero. Desde hace 40 años, el Instituto Pedagógico Lázaro Cárdenas ofrece preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con amplios horarios, escuela para madres, atención personalizada a los alumnos con grupos poco numerosos, talleres extraescolares de inglés, música y computación, entre otros. Todo agosto, 50% de descuento en inscripción. ¡Inscríbete ya! Nos encontramos ubicados en la avenida principal número 183, en La Colmena Centro, a un costado del Deportivo. Amigos, estamos de regreso en Ágora Municipal, en esta charla con Eric Solórzano, fotógrafo. Me decía que también conferencista y además alguien que ha tenido una experiencia de vida muy importante, que es la enfermedad de tu esposa, Sí. Tommy. Yo quisiera que nos platicaras a todos de Tommy. Sí. Tommy es mi esposa. Tuvimos 2 hijos, Jorge, Eduardo y Erika Estefanía. Hoy Jorge Eduardo está casado y ya me dio un nieto y Erika Estefanía está a punto de terminar la carrera de comunicación. Tommy en 2010 fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, es una enfermedad crónico-degenerativa. La deja inmovilizada por completo. Sí, a mediano o largo plazo o a corto plazo, depende porque a cada ser humano le impacta de una forma diferente. Hay personas que tienen esclerosis y no tienen falta de movilidad, solamente sufren de mareos, falta de visión y algunos síntomas son leves pero que a la larga pues, no son tan notorios. De hecho, hay una campaña para decir, para hacer conciencia de que no necesariamente a la gente de esclerosis múltiple se le nota. A Tommy al principio no se le notaba. Paulatinamente fue dejando de caminar, primero con la andadera y después con su silla de ruedas. Hoy se le llama espasticidad a la falta de movimiento. Tiene espasticidad en las 2 piernas y no camina, hay que asistirla en darle de comer, cambio de pañal, habla muy poco. Es curioso porque fíjate que me decía la doctora, es que no permitas que no hable, trata de hacerle hablar. Entonces yo me ponía a contarle números, a preguntarle el alfabeto y de pronto pues no hablaba. Entonces encontré que cantando es como la puedo hacer hablar. Entonces de pronto busco alguna canción y si ya veo que empieza a cantarla o empieza a cambiar su actitud y entonces cantamos pedacitos o bueno, es una forma de cómo hacerla hablar. Que supongo que cambia
su actitud, dices, lo percibes en su rostro. Sí, en su expresión, claro. Sí, de En pronto su mirada. sonríe o es esta parte tan como seria o neutral que tiene, te refleja, ¿no? En cuanto oye o una palabra o algo que le agrada. Platicábamos detrás de cámara que eso te transformó la vida, Eric. ¿Cómo es que te la cambió? Sí, pues mira, creo que cuando estábamos enfocados en el día a día, nos perdemos de muchas cosas, ¿no? Llegar a tiempo, cumplir con las obligaciones materiales, no sé, hacer el trabajo lo mejor posible. De pronto pareciera ser que estamos tan enfocados en algo, pero nos distraemos y dejamos de lado lo esencial, ¿no? Y yo en esa época viajaba por todo el mundo. Cuando empezamos a vivir juntos, también yo cuando nos casamos, pues yo la veía poco a ella y siempre estaba saliendo, haciendo fotos. De pronto pasaron los años y Jorge ya tenía 3 años, mi primer hijo, y de pronto ya estaba en la primaria y de pronto ya estaba saliendo de la universidad y de pronto se casó, ¿no? Eso es, en un breve tiempo aparente pasaron muchas cosas. Y hoy la enseñanza de Tommy han sido muchísimas, pero una es ponle pausa a tu vida. O sea, desde el momento en que ella empezó a caminar más lento, yo iba a su paso. Obviamente me desesperaba porque en lo que ella caminaba 3 pasos, yo iba y venía. Claro. Y entonces fue como irle bajando a esa velocidad. Estar junto con ella, acompañándole, ¿no? Fue el primer reto para mí, bajarle a mi velocidad. O sea, yo siempre ando corriendo, ando a una velocidad impresionante. Entonces, ponerle esa pausa a la vida ha sido un gran reto para mí. Hoy, te podría decir que de hace 8 años que Tommy fue diagnosticada a hoy, mi vida es mucho más pausada, incluso en mi hablar, y a veces de pronto se me nota más. Hablo muy rápido, pienso muy rápido, y es como, no, espérate tantito. Vamos a disfrutar del momento. Y supongo que una experiencia así te sensibiliza. Si todavía, como que pusiera una lupa, como que hubiera puesto una lupa en mi vida, y todo lo que yo ya pensaba, era y hacía, hoy con la lupa se magnifica, ¿sí? Y entonces, antes yo te podría decir sobre la compasión, el amor, la misericordia, o no sé, tantos temas humanos, y estaban aquí. Hoy están aquí, están en vivo y palpitando junto a mí, ¿no? Sí, claro. Sí, te enseñan a amar los enfermos. Sí, y a estar aquí. A estar aquí, a ver una serie de cosas que normalmente no condenan. La muerte, ¿no? Apreciar la muerte, reconocernos como seres que vamos a morir en cualquier momento. Fíjate, decía Descartes que la reflexión sobre la muerte es la reflexión sobre la libertad. ¿Tú qué opinas sobre esa frase de Descartes? Si es, bueno, en el caso de Tommy yo te puedo decir, y mío tal vez podría ser liberador en ambos sentidos. Si ella muriera o yo, sería liberador en muchos sentidos, pero te podría decir que sería más liberador experimentar esa libertad hoy en la condición en la que estamos ambos. Claro, sí, yo pienso que Descartes no lo decía porque morir fuera una liberación, sino porque tener el recuerdo constante de que nos vamos a morir hace que vivamos con mayor libertad. Sí, por supuesto, y en esa conciencia es al 100% estar aquí y ahora, en cada instante. Es como cuando tengo la cámara aquí y entonces es ese momento. ¡Pah! Que déjame hacer un cambio en la conversación, porque hablando del aquí y el ahora, yo creo que estuviste en el momento preciso cuando Paul McCartney vino a México. Sí, la primera vez, sí. Porque tienes un par de fotos de él. Sí, hice una serie, fíjate, ese momento de mi vida era, me enteré que iba a llegar al hangar y entonces llegué yo ahí y un amigo que es muy cercano y tiene muchos contactos me dijo, mira, va a llegar a tal lugar a tal hora. Entonces prácticamente me colé al aeropuerto. Para mi sorpresa había muchísima gente, la mayoría eran aficionados, fotógrafos no había nadie, y yo me acuerdo que la primera vez me pasé, o sea, dejé el equipo, Tommy iba conmigo, se quedó en el carro, y yo me pasé así. ¿Ella ya estaba enferma? No, eso estoy hablando de 1992, cuando vino McCartney la primera vez, y fue en el hangar satélite, ahí en el aeropuerto, y te digo, me pasé, vi cómo estaban todas las cosas, nadie me dijo nada, me metí, pero no llevaba equipo.
Entonces me regreso por el equipo y entonces, para eso había un policía y me había visto que yo ya había pasado. Regreso por mi equipo y me pasa y dice, ¿a dónde vas? Y le digo, ya estaba yo aquí adentro. Y entonces en una de esas se distrajo y me pasé por una puerta que había ahí por donde creo que estaban había una puertecita por ahí, me metí. Y ya estaba yo del otro lado y ya estaba por llegar McCartney. Y entonces tengo toda la serie desde que llega, cuando le hacen la fila a los policías, cuando va a tocar el semáforo. Que una foto de esas luego la publicó el diario Reforma. Ah, es que McCartney ha venido varias veces, pero en esa primera vez vino McCartney en la mañana y dio su concierto y en la noche se fue. En la noche me volví a colar, yo no fui al concierto ese día, había también una valla de policías, yo me colé por abajo de los policías y intercepté a McCartney, su seguridad me iba a jalar y entonces le dijo McCartney, no, espérense tantito. Entonces yo ya hablé con él y le dije, nada más te quiero agradecer porque gracias a la música de los Beatles, yo hablo inglés, te agradezco por todos esos mensajes maravillosos. Sí. Qué padre. Y entonces ya le dije, qué padre platicar con Paul McCartney. Y le digo, fue muy breve, pero le dije, te pido por favor un autógrafo para recordar este momento. Entonces ya me firmó en esa época el ¿Y qué te dijo? Que muchísimo, solo me dijo muchas gracias. Luego iba deprisa, ya iba de regreso a Los Ángeles. Me sonrió y me firmó el Off the Ground, que era el disco que estaban promocionando. Digo, para mí fue un logro, una satisfacción, de la forma en que se fueron dando las cosas. Todavía iba linda con él, me sonrió y ya se fueron, me firmó el disco y ya se fueron. Ahí tengo todavía el disco autografiado de Paul McCartney. Qué genial, porque antes platicabas que el señor Esparza, cronista municipal en algún tiempo, te invitó a dar una plática de los Beatles y que fue la primera que diste. Así es, sí, fíjate que me lo encontré, creo que fue en la Graf donde trabajaba Tommy. Tommy trabajaba en la Graf. Y me dijo el señor Esparza que si me gustaban todavía los Beatles, le dije claro. Y me invitó a dar una charla al Teatro Centenario. Y fue una experiencia maravillosa. Ahí descubrí yo que me gustaba compartir a través de la palabra. ¿Qué dijiste de los Beatles? Digo, que me gusta. Pues les hablé un poco a la gente que había ahí sobre su historia, cómo iniciaron. Fue básicamente una reseña. Esa vez fue una reseña de su trayectoria. He dado otras pláticas en donde no me he enfocado en la reseña, me he enfocado en como seres humanos, lo que nos compartieron y lo que a mí me proyectaron y cómo a través de su música y de su energía pudieron contagiarme de tanto. Para empezar, fueron mi inspiración para hablar inglés. O sea, la primera canción que yo escuché, que mi prima... Además es un buen método aprender con las canciones de los Beatles. Claro. También, porque son claras. Sí, yo aprendí vocabulario, aprendí bueno, no entonación, pero sí este vocabulario y esta forma de pronunciar las palabras a través de la música de los Beatles. Muy bien, Eric, pues vamos a ir a otro corte y regresamos al último segmento con Eric Solórzano. Amigos, no se vayan, estamos en Ágora Municipal. Desde hace 40 años, el Instituto Pedagógico Lázaro Cárdenas ofrece preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Contamos con amplios horarios, escuela para madres, atención personalizada a los alumnos con grupos poco numerosos, talleres extraescolares de inglés, música y computación, entre otros. Todo agosto, 50% de descuento en inscripción. ¡Inscríbete ya! Nos encontramos ubicados en la avenida principal número 183, en La Colmena Centro, a un costado del Deportivo. Amigos, estamos de regreso en Ágora Municipal con Eric Solórzano, fotógrafo, conferencista. ¿Qué más te define además de hacer esas dos cosas, Eric? Bueno, terapeuta, ahora también doy terapias holísticas, pero más allá de eso, Alejandro, creo que me defino yo a mí mismo como ser humano, ¿no? Okay. En esta experiencia humana de estar viviendo cada cosa que elijo vivir. Claro. Fíjate, te volviste terapeuta a partir de tu vida con Tommy. Sí, justo, sí. Y bueno, también hay una serie de fotografías con ella que pues van a aparecer en pantalla. Sí. Pero tenemos una foto de Nicolás Romero, ubicamos cerca de la Cruz Roja, donde hay un agachado. Sí, los camiones estos cafés, ¿te acuerdas? Sí, que eran toda una historia. Yo recuerdo las primeras veces que vine a Nicolás Romero, que vivíamos por Vallejo, en la Industrial, y tomábamos el camión de los agachados. Sí. Entonces nada más tenían salida por atrás, hasta atrás del camión. Sí.
la puerta de hasta atrás se abría sí es cierto. y tenías que dar un brinco porque no había escalones. Sí. ¿No? Y tenían esta manivela algunos. ¿Te acuerdas que tenían esta manivela? Porque las puertas no eran hidráulicas, ¿no? Como ahora que les das un botón y puerta tal cual, era sí. así. Y te lanzabas al vacío porque era como... y como niños nosotros nos encantaba, ¿no? Yo Sí. pienso que a una señora grande pues haber sufrido, ¿no? Y si te vas más atrás, en esa época había portabultos y ahí los que iban hasta Villa del Carbón o a Gilotepec. Y era más común encontrar un cacharpo. Sí, Era que todo un oficio. Sí, que te ayudaba a subir los bultos y todo esto. Sí, era toda una cosa que se pasaban de un lado a otro. Fíjate que una experiencia más radical ya la viví en Guatemala con un cachapo que se pasaba por arriba, por abajo, se pasaba por las ventanas. Era Sí, como ¿no? un show. Y aquí había cacharpos que también eran show. Sí, sí, ¿No? así es. Pero era, yo creo que algo como muy de América Latina. Esa foto es como un viaje en el tiempo, pero no es tanto, es apenas de los años 90. De los 90, sí, porque de lo que estamos hablando, desde los 70, yo me acuerdo, uno de mis primeros viajes fue en los 70, cuando la calle principal era de doble sentido, y ahí por donde está la zapatería, una donde se pone el puesto de periódico, por la Fe, Sí. ahí era una parada, pero era doble sentido. Ajá. Mi primer viaje a Satélite fue ahí, bueno, ya joven, solo, con mis amigos. Fue como por el 76, 1976. Sí, que era doble Ida y vuelta. sentido esa. Yo me acuerdo cuando iba a la Sí. primaria que era doble sentido la Y había una tienda de discos ahí junto, de donde Sí, estaba la de zapatería, LPs. de LPs y 45, y exhibían, les platico a mis hijos, ahí en vitrinas exhibían los discos. Yo iba ahí mucho, pero sobre todo a comprar agujas. Sí, también las O agujas sea, arruinaban bien pronto. para las tornamesas, sí. Y luego, no, ya no va a haber problemas, no se van a rayar los discos, viene la era del compact disc y Ajá. se ha transformado el mundo. Sí. Pero esta foto es interesante, además del agachado, que es el camión, porque es muy mexicana, por la Virgen de Guadalupe, Sí. el Calvario, el restaurante El El Sol, Sol, que es emblemático de San Pedro. de San Pedro, ¿no? Que ya creo que ha decaído un poco, como digo, no es un mal anuncio que le hacemos, pero hubo un tiempo que era el único restaurante del pueblo, Sí, creo. justo, y luego empezaron a meter cantantes y todo, ¿no? Y estaban las pistas del sol atrás donde se hacían eventos. Había bailes, yo creo que Vino llegaron Rocío los Dúrcal, Bookies, vino Rocío Dúrcal, Diego Verdaguer. Diego Verdaguer, sí. y era un pueblito chiquito, y bueno, y estaba como en tierra, y la gente bailaba en el lodo. Y hacían ahí, ¿sabes qué? La gimnasia, ¿te acuerdas de este maestro de gimnasia Sí, que todavía anda sí, por sí. ahí? Y A iban mí a la me, gimnasia a mí las me tocó chicas. Sharchai, que era un cuate de Corea, Ajá. pero él venía del distrito, pero ya estábamos en la unidad que me les cantó. Sí, no, ahí empezaron las clases de gimnasia, mis hermanas iban ahí con este maestro y era en la época de Nadia Comaneci. En los 70, Sí, 70 sí, y sí. tantos, sí, que empezaron a impulsar la gimnasia en el municipio. Así es, sí. Que era, bueno, a unos cuantos nos tocó ir, pero fue una gran experiencia. Sí. A mí me formó mucho ir a la gimnasia Sí, olímpica. Claro. Pero bueno, fíjate, la foto por un lado puede ser crónica y por el otro como una experiencia estética. En este caso nos ha ayudado a hacer crónica. Sí. ¿Cómo la vives más tú? ¿Como un pretexto para hacer crónica, un pretexto para tener una experiencia con la belleza? Bueno, en fotos como esta, o fotos históricas, es como este recuerdo y esta, no solo añoranza, sino este recordar y aterrizar lo que sí nos funcionaba en ciertas épocas y aterrizarlo más hacia ese punto. Y en el otro sentido es un poco más acercarte a las emociones y los sentimientos. ¿Qué lectura te puede dar una, por ejemplo, en esta que hablas del... Fíjate, hay quien dice, perdón que te Sí. interrumpa, que la nostalgia siempre es reaccionaria. Que cuando dices como Manrique, el poeta del siglo de oro, que todo tiempo pasado fue mejor, es porque se esconde en ti un ser reaccionario. Sí, seguramente. Seguramente. Que yo creo que hay que tener como un equilibrio entre ser reaccionario y ser progresista, ¿no? Claro, y esta reacción también puede ser proactiva, ¿no? Para poder reconstruir el mundo a partir de lo que hoy sí tenemos y no de lo que ya no existe, ¿no? Por ejemplo, si yo me aferrara al sistema análogo y dijeras, no hago fotos si no es con análogo, pues no, porque finalmente hoy me he integrado y desde hace mucho bastante bien a lo digital y es maravilloso, ¿no? O sea, el hecho de que una imagen hoy la podamos estar viendo de los 90s y que la podamos proyectar en donde sea, en una instantaneidad maravillosa. Que además yo pienso que la
el hecho de que todos tengamos una cámara en nuestra bolsa, ¿no? Cualquier teléfono inteligente es una cámara que de inmediato transmitimos a donde queramos, ha cambiado el mundo. Sí, definitivamente. Pero yo creo que también ha cambiado el arte de la fotografía, o sea, ya todo el mundo es fotógrafo. Entonces, bueno, todo el mundo toma fotos, no necesariamente es fotógrafo, todo el mundo toma fotos. okay. Obviamente hay gente que tiene este ojo para poder captar momentos, ya sea por el instante o por la composición, ¿no? Pero creo que sí, en esta diversidad y esta gran cantidad de gente tomando fotos, de pronto también se pierde, y es cuando tenemos que poner esta pausa para poderle dar esta lectura y contemplar las imágenes, ¿no? No solo de una imagen en fotos, sino también de tu vida. O sea, estas escenas de hoy, qué papel estoy jugando como papá, como ser humano. Que claro, una foto de Manuel Álvarez Bravo pues es histórica. Sí, por supuesto. Y además sí hay una mirada única. Sí, y un momento único, o Henry Cartier-Bresson, el instante, el momento decisivo, ¿no? Claro. Hay una foto que tienes de una mujer mirándose en un espejo indígena con su rebozo, que es, a mí me remite como un arte, no sé, próximo en la fotografía a la Escuela Mexicana de Pintura, Wow, ¿no? sí. A esa etapa de la historia del arte en México, Sí. porque es como una recuperación de lo indígena. Sí, fíjate, fue un viaje que hice a Pátzcuaro y de pronto me llamó la atención ver cómo veía muchas mujeres, o casi todas, vestidas con estos rebozos negros y tiras azules, y todas así, haz de cuenta que estaban ahí como en todos lados, y de pronto a lo lejos vi a estas dos mujeres, eran dos, una de este lado dándome la espalda y otra de frente, y era como si se estuvieran viendo en un espejo. Pero me llamó la atención tanto que no pude más que tomar la foto, y sí es como un reflejo, ¿no? Es como este reflejo y esta identidad de nuestro México, de una parte de nuestro México. Claro. Y luego hay otra foto, Eric, en la que estás tomando tú la foto. Sí. Están los dos sonriendo. Hay otra mujer tomando, bueno, no toma la foto ella, como que la va a tomar. Ajá. Y tú la tomas y sale tu reflejo tomando la foto. Es un poco, déjame ser hiperbólico, Sí. como Velázquez cuando se pintando en las meninas. Sí, wow, sí. sí, claro. Te comparo Gracias. con Diego de Velázquez, Sí, o sea claro. que poca cosa, Eric Solórzano. Dicen que hay una teoría, ¿no? Estamos a 5 o 6 personas de quien tú digas en el mundo. Sí, claro. Y esta analogía que tú estás haciendo, sí, exactamente, es este reflejo, y es parte de esta serie de reflejos que me va dando y que me ha ido mostrando la vida, ¿no? Esta foto de esta señora, yo estaba en el Café Trevi ahí en la Alameda, y de pronto la vi con su cámara, y yo traía mi cámara, que era algo que ya no estaba haciendo, y al traer yo mi cámara y verla con mi cámara no fue otra cosa como empezar a tomar fotos, y en este ínter ella levanta la cámara, me sonríe y dije, wow, esta es la foto, ¡pum! Porque es esta empatía con lo que tú haces, de alguien que también hace lo mismo que a ti te gusta, y es de pronto hay estos clubes de fotografía, estas caminatas fotográficas, que por cierto los voy a invitar a una caminata fotográfica que voy a organizar. Entonces esta empatía con algo que te gusta y que disfrutas hacer, que es uno de mis mensajes que doy a través de mis pláticas o de una charla, es: haz lo que te gusta, entrégate a la vida, no veas cuánto falta para el momento de terminar, no veas si ya es viernes, no veas si ya vienen las vacaciones. Entrégate a la vida porque solo tienes este instante para vivirlo, para hacer el todo. Y esta foto de estar ahí divertidos haciendo imágenes, haciendo lo que nos gusta, wow. Pero fíjate, el hecho de que te fotografías fotografiando, ese es el punto, porque que empieza con Velázquez, ahí hay como un cambio en la historia del arte, porque entonces es como el que escribe y escribe, ¿no? Que incluso hay Sí, eso es un genial. cuento muy breve de Salvador Elizondo que es emblemático, ¿no? Escribo y es sobre escribir, es jugar con el verbo escribir como lo hace Bolas ahí. La cosa es que fíjate ahora en los reportajes de Nat Geo o de lo que tú quieras, Discovery, es cómo se hace el reportaje, lo interesante. ¿Por qué? Porque ya todos podemos ser artistas de alguna manera.
Eso decía algún filósofo que nos lleva a hablar de que los autores ya no existen como tales, o sea, la muerte del autor. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que sí estamos asistiendo a una época en la que el autor muere como No, yo creo que un emblema o no? No, yo creo que nos estamos reinventando. Desde la fotografía, desde el arte, la poesía, el deporte, la política. Es una reinvención. A veces obligada, pero ahí está. Y a cada uno nos corresponde de qué forma nos reinventamos. Yo, a través de la esclerosis múltiple, me he estado reinventando en muchas maneras, ¿no? Pero también es este ciclo infinito que es ahorita lo que me hacías como conectarme con este reescribir y escribir, pero también es esta fotografía o Velázquez, ¿no? Es este ciclo, ¿no? En donde estamos conectados con nosotros, ¿no? Es este ciclo infinito. Y puede ser que a través de la poesía, del contacto humano, que cada vez es menos, porque ¿qué me va a hacer? ¿No? Creo que es ponerle pausa, conectarnos, reinventarnos y acompañarnos en el viaje, desde el lugar que queramos, que entendamos y que comprendemos. Claro, y fíjate cómo la vivencia del sufrimiento, del dolor, pues te hace más sensible, te hace apreciar la vida de una manera más intensa y profunda. Entonces, bueno, Eric, pues no me queda más que agradecerte que hayas aceptado venir, que nos hayas compartido tus fotos y tu experiencia vital. Sí, no, muchas gracias, Alejandro, gracias a las personas que se han dado el tiempo para estar, para compartir y si algo queda ahí, pues a cada uno nos corresponde, ¿no? A hacer lo que tengamos que hacer con lo que escuchemos, con lo que hablemos, ¿no? Es una responsabilidad, no solo el ver, ¿no? El interpretar lo que vemos, lo que decimos y hacer. No quedarnos en la palabra, no sé si es de Shakespeare, pero dice la palabra agua no moja, la palabra agua no moja. Agua y no moja, es agua No, y no la palabra agua no no moja, ¿entiendes? Sí. Entonces nos corresponde a cada uno experimentar la vida en toda su intensidad y en todo su esplendor, desde donde la entienda y la comprenda. Sí, ahorita que dijiste esto de la palabra agua no moja, me acordé de un cuadro de Magritte, que es una pipa, y en francés escribe, esta no es una pipa. Ajá. ¿No? Es la representación de la pipa, pero no es una pipa. O John Lennon lo que tenía en su casa, ¿no? En Tittenhurst Park, que decía, this is not here, esto no es aquí. Sí, es que esa es la diferencia entre la representación y la realidad, ¿no? Que siempre estamos jugando con ella. Claro, y la realidad va a ser a partir de lo que yo vea y crea de esa realidad, ¿no? Si yo, para mí, el tema es victimez, ahí voy a vivir. Pero si veo una oportunidad para compartir con los demás mi experiencia de vida y acompañarme con todos los demás, no necesariamente enseñar, sino compartir, entonces voy recreando la vida. Bueno, pero ya nos pasamos mucho, seguramente ya todos se fueron, pero bueno, muchas gracias, los que aún quedan, que serán pocos. Hasta pronto. Gracias.